Ya. O sea, a partir de ahora todos van a poder escuchar lo que, o sea, aunque sea en desfase, por decirlo así, lo que estamos viendo. Ya, lo que yo quería hacer era mostrar, entonces, lo único es que no la tengo abierta, así que voy a tener que compartir pantalla nomás. Ah, no, por acá creo es la pantalla. Ah, no, aquí. Ya. Entonces bajamos esto y está acá. Lo que sería prueba 1. Ábrete. Ya. Acá. Ah, sí, bueno, aquí puse fecha de entrega el 9, que sería el domingo, Ujú. sobre límites. Entonces, utilice, pero es prueba 1, pero a ver, lo podría modificar aquí y poner al tiro tarea doble puntaje, por decirlo así. ¿Lo pongo? Como quieras, o sea, yo no me complico. Tarea doble nota. ¿Ya? Ujú. Aquí el teorema del sándwich, o sea, aquí dicen incluso para demostrar esta cosa aquí. Y aquí la única cosa es que para el sándwich lo que necesitamos es entonces acotar aquí, no sé si puedes ver el cursor o el cursor que tengo aquí, o sea, no es flechita, Sí, es sí, se ve. solamente, ¿sí se ve? Ya, aquí la parte del seno, pero esa es súper fácil de acotar y con eso después va a salir. Y aquí determine si existen los siguientes límites. Eh, Aquí hay que tener en cuenta de que, o sea, en esta parte de acá existe un truco sencillo que yo les mostré que hay que aplicar y acá en esta, bueno, se puede aplicar las propiedades de los límites en el sentido de que como tengo aquí una resta, puedo restar los límites, este límite menos este límite, ¿ya? Pero o sea, lo que importa aquí es que aunque un límite aquí exista, un límite entre comillas parcial, ya exista, eh, la idea es que aunque el otro, o sea, si uno no existe, entonces es suficiente para que el total no exista o no sea finito, ¿ya? Ujú. O sea, puede existir, pero puede ser más o menos infinito también y eso, ¿ya? Entonces, a eso se refiere aquí este análisis que ustedes deberían hacer aquí con esos dos límites. Y eso es todo. Ahora, lo que pasa es que aquí se pide la entrega en formato PDF. Eso es porque lo que pasa es que si me lo mandan en PDF, yo puedo hacer las correcciones directamente o sea, de manera digital, ¿ya? Y después, o sea, y en el papel, en el mismo papel, ¿ya? Si me mandan un JPG, entonces, hoy, bueno, pero ¿saben qué? Por último, yo hoy día también encontré una forma de traspasar los archivos de JPG a PDF, así que por último lo haría yo para poder hacer las correcciones de manera digital y en el mismo documento. Y ahí después van a ir los comentarios de dónde están los errores, dónde estaba bien y esas cosas.
¿Ya? Eso. Igual es una prueba, o sea, es una tarea igual corta, ¿ya? Y espero que no les cause mayor problema, ¿ya? Así que van a tener tiempo y entonces va a ser esa va a ser la tarea de doble puntaje, aquí de doble nota, ¿ya? Pero nota como tarea, ¿ok? Eso. Bueno, Eh, de todas maneras, si ustedes en los próximos días tienen dudas, consultas respecto a algo de acá, me pueden escribir también, ¿ok? Eso. Entonces, volvamos para acá. Bueno, llegaron dos más, bienvenidos. Y lo único es que entonces, bueno, ojalá, bueno, ya, lo antes posible, pero el tema es que, bueno, la fecha oficial es hasta el domingo en la noche a las 12 p.m., por decirlo así. Pero si alguien me lo entrega a la 1 de la madrugada, igual lo voy a recibir, por supuesto, ¿ya? O sea, esas cosas no van. Es que lo bueno es que como somos un curso chico, entonces el tema es que aquí tenemos un poquito mayor flexibilidad en el sentido de que podemos, o sea, no dependemos de plataformas que están programadas y esas sí que cortan las cosas ya en su momento. Entonces, eso. En total, yo veo después a qué hora me llega el correo de ustedes. ¿Ya? Eso. O sea, ya. Entonces, lo que sí deberíamos intentar de seguir avanzando con la materia también. Y, eh, a ver, perdón, ahora no sé cómo te llamas, pero de apellido Troquet, te agradezco mucho que hayas puesto tu cámara, porque la verdad eso es un tema que a mí me complica muchísimo de tener que, con suerte puedo escuchar de repente a algún estudiante y normalmente todos están con los puros nombres nomás y ay, no soy de las personas que pueden hacer clases como solitas, así frente a una pantalla nomás y monólogos, o sea, no puedo, o sea, por eso te lo agradezco muchísimo. Ya. Entonces, vamos a seguir avanzando con, aquí está, con esto. Aquí habíamos quedado la última vez, ¿ya? Aquí algunos ejemplos. Aquí viene ahora la siguiente, a ver, perdón, tengo que primero, a ver, correr esto para allá e intentar de abrir el chat. Sí, aquí está. Eso. Entonces, a ver, aquí, ¿no? Tengo que quiero tomar ese color. Ya, entonces aquí, bueno, nosotros, ya, bueno, voy a retomar aquí primero un poquito antes. Habíamos definido lo que es continuidad de una función en un punto, ¿ya? Eh, y eso era simplemente cuando el límite bilateral de una función, cuando me acerco a un punto A, es igual al valor de la función en ese punto, ¿ya? Aquí habíamos visto algunos puntos o sea, algunos tipos de discontinuidades en los ejemplos. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuando la función no está definida en un punto, aunque se acerca, aunque el límite bilateral sea igual a este valor, pero la función no está definida ahí, o
bueno, aquí en este caso se acerca bilateralmente a un valor, pero la función tiene otro valor en un punto. Y aquí el tercer tipo, que es como por salto, ¿ya? Y existe un cuarto que es cuando tengo asíntotas verticales, o sea, cuando un límite lateral es más o menos infinito. Y eso está acá, ¿ya? Eso fue lo último que vimos la clase pasada. Los distintos tipos de discontinuidades, aquí están también en el texto. Entonces, ahora lo que vamos a ver hoy día, o sea, empezar con eso me refiero. Lo que sí es que quiero ver el tema de la continuidad el tiempo más corto posible, porque después viene otro tema muy importante que van a ser las derivadas, y esas sí que son muy relevantes y tienen muchísimas aplicaciones. Entonces, para eso vamos a necesitar más tiempo. Y a propósito, lo que no me había dado cuenta, o sea, se me olvidó, es que hacia fines de agosto vamos a tener una semana de receso también. Entonces ahí vamos a perder otra semana de clases. Entonces tenemos que apurarnos, ¿ya? Así que ahora aquí, entonces definimos la continuidad lateral, o sea, en este caso por la derecha. Entonces, si el límite aquí por la derecha, con el A más, ¿ya? Coincide entonces con el valor de la función. Y análogamente por la izquierda, acá, si el límite por la izquierda de la función es igual al valor de la función. ¿Ya? Bueno, en este caso aquí pusieron ahora el ejemplo de la función parte entera. A ver, aquí no pusieron la función, el gráfico. Bueno, aquí el gráfico es bien sencillo, lo voy a colocar cortito. La parte entera significa simplemente que es el entero más grande, por decirlo así, ya, notación simple, con n menor o igual que x y n un entero, ¿ya? Donde x es un real. ¿Ok? Entonces, para ver el gráfico acá de esta función, es una función escalonada. Pongamos aquí 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ya, y voy a escoger aquí otro color, pongámoslo en verde, más bonito. Ya, para el 0,5, o sea, el 1/2, el entero más grande, que es menor que este número, es el 0. Entonces, estamos acá. Para el 1, es el 1 mismo, acá. Entonces, aquí esta función no toma este valor, sino que toma este. Bueno, para el 0, obviamente el 0 es el mismo entero más grande. Y después, para el 3/2, el 1,5, por ejemplo, también el 1 es el entero más grande. Y así sucesivamente. Este es una función que tiene como gráfico aquí los escalones. Ahí, pum, ya. Y aquí esto sigue hacia este lado de la misma manera, porque para el menos 1/2, el entero más grande que es menor que el menos 1/2 es el menos 1 aquí, ¿ya? Y entonces de esta misma manera sigue por acá aproximadamente, ¿ya? La idea es, bueno, esto está muy arriba, ya. Perdón, este no está lleno, ya, ahora sí que tengo que borrar por acá esto de arriba y este punto, bueno, ya.
me borró todo. Ya, aquí sería por acá, ahí y así, este lleno. Ya, y así sigue el asunto, ¿ya? Eso, entonces esa función aquí tiene límites, o sea, aquí, por ejemplo, tomemos aquí para el 2, ¿ya? ¿Ya? Si miramos acá, la función es continua desde la derecha, porque en este caso, aquí la función, el valor de la función en 2, que es 2, coincide con el límite de la función desde la derecha, pero no es continua por la izquierda. ¿Ya? Aquí entonces como ejemplo, bueno, ya, la función f de x igual a propósito, aquí pusieron la parte entera con el doble paréntesis, ¿ya? Pero se utiliza también con solamente un paréntesis, pero rectangular, ¿ya? Pero se refiere a lo mismo, aquí la notación. Entonces, esta función, entonces, en a igual a 2 es continua por la derecha, ¿ya? Pero no por la izquierda. Izquierda. Eso. Entonces, bueno, y una función aquí es continua sobre un intervalo si es continua en todos los puntos. Acá, sobre todos los puntos del intervalo. Ahora, si estamos aquí hablando de un intervalo cerrado, entonces en este caso es suficiente que para los extremos sea continua desde, por decirlo así, por adentro del intervalo. O sea, aquí entonces continua, aquí en AB, esto quiere decir entonces que es continua en el intervalo abierto, aquí, y, bueno, voy a escribir por acá a la izquierda, continua por la derecha, bueno, derecha, en A, y continua por la izquierda en B, ¿ya? En los extremos. De esa manera se define la continuidad sobre un intervalo. Ya. Bueno, aquí ahora vienen unos ejemplos que en sí bueno, ya si quieren, aquí queremos analizar sobre el intervalo, ¿dónde fue? Aquí se fue. Ya, aquí queremos analizar sobre el intervalo menos 1, 1, ¿ya? Entonces, tomamos aquí este valor de A justo en ese intervalo, primero en el interior, lo que yo anoté acá arriba. Ups, acá esto, ¿ya? Aquí tomamos el intervalo, el intervalo abierto, ¿ya? Lo que hicimos, lo que estamos haciendo acá primero. Entonces, miramos aquí cómo se comporta esto y aquí vemos de que, digamos, por las leyes de los límites, ¿ya?
podemos pasar el límite aquí, o sea, primero el límite de 1 menos, entonces aquí va simplemente la resta de los dos límites. Después aquí pasamos el límite dentro de la raíz y luego, bueno, evaluamos acá y nos obtenemos la f de a, ¿ya? Y luego, en estricto rigor, tenemos que chequear los extremos. Entonces, aquí nos queda para el menos 1 por la derecha, aquí, y el más 1 por la izquierda, ¿ya? Lo que también anoté aquí arriba, en esta parte. Bueno, esta parte de acá. ¿No? ¿No? Allí sí. Ya, esta parte. ¿Ok? Entonces vamos a chequear esto ahora. Y aquí, bueno, al hacer los cálculos, sale también de manera directa. ¿Ya? Ahora, esto de aquí, o sea, el teorema que sigue acá, este teorema, es bastante útil. A ver. Lo que pasa es que aquí esto tiene que ver con que esencialmente esto aquí quiere decir de que si yo tengo dos funciones continuas, entonces la suma es continua, la resta es continua. Si multiplico por un escalar, entonces es continua. Si multiplico dos funciones continuas, entonces también es continua. Y también si hago la división, siempre y cuando no estoy dividiendo por 0. Ahora, lo que sí, esto de aquí está un poco mal escrito. Acá, esta parte hay que corregirlo. Hay un error aquí de... Bueno, incluso en los libros puede haber errores de tipeo. Aquí, este X aquí no va. ¿Ya? Aquí, si f y g son dos funciones continuas en un punto, con x igual a a, y c es una constante, ¿ya? Entonces, las funciones donde formo la suma de las dos funciones, la resta, el múltiplo escalar aquí de la función es constante, y el producto y la fracción, siempre y cuando g de a no sea igual a 0. ¿Ya? Imagínense con los apuntes, hay que tener siempre cuidado, ¿ya? Las cosas en los libros también pueden tener errores de tipeo, y eso ahí estaba mal puesto, ¿ok? C es una constante, no es que X sea igual a C, ¿ya? La idea es que las funciones son continuas en X igual a A, ¿ok? En el mismo punto. Y C es alguna constante por la propiedad 3 aquí, ¿ya? Ahora, lo bueno es que, lo práctico es que si entonces sabemos de que tenemos una función que tiene algunos trozos, por decirlo así, que son, donde sabemos que son continuas, entonces automáticamente si podemos construir la nueva función a partir de una de esas operaciones aquí, entonces sabemos que el resultado al tiro es continuo también, ¿ya? Esa es la parte relevante acá. Bueno, y de hecho aquí esto es más bien como casi un colorario de eso, porque una función polinomial, ¿qué es? Una suma de múltiplos de potencias, ¿ya? Entonces, miramos acá este teorema. Entonces, acá tenemos la suma de funciones, ¿ya? Y tenemos aquí los múltiplos. Y además las potencias por sí solas son
continuas. Entonces, de esa manera obtenemos entonces que un polinomio es continuo, de hecho, en todo R. Y para una función racional, aplicamos aquí, en lo que teníamos aquí, la propiedad 5, cuando aplicamos, o sea, cuando dijimos de que si dividimos dos funciones continuas, entonces van a ser continuas siempre y cuando no estoy dividiendo por el 0. Entonces, lo mismo vale acá. Entonces, aquí una función racional es simplemente un polinomio dividido por otro polinomio. ¿Ya? Así que, por eso aquí, esto es continua en su dominio. ¿Ya? Y el dominio aquí va a ser siempre y cuando yo no esté dividiendo por el 0. ¿Ya? Pero ese teorema de aquí es solamente consecuencia de lo que era de arriba. Aquí hay una demostración, bueno, un ejemplo. Ay, perdón, y una mancha ahora, pero bueno, ya. Ya, aquí esta parte, aquí es la que también les va a ser muy útil, esta parte. Porque esto después lo pueden tomar como conocido, ¿ya? En el sentido, estos tipos de funciones son continuas en sus dominios, ¿ya? Y ojo, o sea, teníamos las funciones polinomiales, o sea, cualquier polinomio es continuo, y como un polinomio está definido en todo R, entonces es continua también, un polinomio es continuo en todo R, ¿ya? Una función racional, como es un polinomio dividido por otro polinomio, entonces eso también es continuo, excepto donde el divisor se anula, excepto en esa parte, ¿ya? La raíz cuadrada, las funciones trigonométricas, ojo, las trigonométricas también en su dominio. ¿A qué me refiero? Seno y coseno están definidas en todo R, pero, por ejemplo, con la tangente ya empiezan los problemas, o con la secante. ¿Ya? Pero supongo que eso ya lo han visto con tiempo. Bueno, la tangente queda indefinida en pi medios o en menos pi medios y después en los intervalos sucesivos respectivos, ¿ya? Las funciones trigonométricas inversas tienen ahí, bueno, según el caso, tienen restricciones parecidas, pero las funciones exponenciales, esas están bien definidas en todo R, así que ahí también son siempre continuas. Las funciones logarítmicas, ahí hay que tener cuidado, por supuesto, porque el logaritmo no existe para números menores o iguales a 0, el logaritmo natural, ¿ya? Así que eso siempre respecto a sus dominios. Pero dentro de esos dominios, todo ese tipo de funciones son continuas. Entonces, si miramos aquí ahora este siguiente ejemplo, aquí de esta función, acá, ¿ya? Entonces, la función logaritmo natural por sí sola es continua en cierto dominio. O sea, en este caso aquí, del 0 al infinito, pero excluido el 0. Tenemos la arcotangente aquí. ¿Se acuerdan que cuando es tangente elevado a menos 1 se refiere a la arcotangente? ¿Ya? O sea, la función inversa de la tangente. Lo bueno de la arcotangente es que la arcotangente está definida en todo R. ¿Ya? La imagen de la arcotangente es solamente de menos pi medios a más pi medios, pero la función misma está definida en todo R.
Ahora, aquí tenemos el x cuadrado menos 1, ¿ya? Y esto es justo el x más 1 por x menos 1. O sea, aquí hay dos puntos donde vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer para calcular aquí el dominio, porque nos piden saber aquí en dónde es continua la función, ¿ya? En total, la función total f de x, esta de acá, ¿ya? Entonces, esto va a ser como los trozos por sí solos son, digamos, funciones continuas. Entonces, simplemente aquí buscamos el máximo común dominio. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí, bueno, el dominio aquí de la f, entonces sería, bueno, todo r menos. Bueno, el logaritmo natural tiene problema para los números negativos, así que ya, permítame una cosa acá por el tema de la notación. Escribirlo por pasos, porque como voy a tener que sacar aquí de la división aquí, voy a tener que sacar 2 puntos, ¿ya? Entonces, por eso prefiero primero escribir el intervalo y después quitarle los puntos, ¿ya? Para que sea más ordenadito. Entonces, miremos aquí primero el numerador. Entonces dijimos, la arcotangente tiene dominio en todo R, pero el logaritmo natural tiene solamente los números positivos, así que aquí le restamos del menos infinito al 0 incluido aquí. O sea, nos queda aquí solamente el intervalo del 0 al infinito, ¿ya? Y ahora, al hacer la división por este polinomio, el polinomio en sí está definido en todas partes, pero como estoy dividiendo, entonces tengo que quitar los puntos donde se anula, que en este caso es el más y el menos 1, pero como estoy aquí ahora ya solamente con el intervalo 0 a infinito, entonces el dominio ahora de la función f va a ser este intervalo del 0 al infinito sin el número más 1, porque el menos 1 no está aquí, así que ¿para aquí lo voy a restar? ¿Ya? O sea, lo que me queda es el intervalo 0, 1, unión, el 1 infinito, y ojo, todos los intervalos aquí abiertos. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas? Cric, cric. Bueno, este de aquí es parecido, ¿ya? Ahora, esto de aquí es una cosa que también es muy relevante y muy útil. Esto de aquí. Este teorema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice? Una función, si es continua en un punto B, aquí para un punto, y tengo que tengo otra función cuyo límite, o sea que cuando x tiende a justo tiende a este b, ¿ya? Entonces puedo analizar la composición aquí de las funciones, la compuesta. Esta parte de acá. En el sentido de que, vamos para acá. Bueno, aquí no hay morado ahora. Ya,
por decirlo así, si la función f de acá, a ver, y, ahí, si la f de aquí es continua en un punto y tomo el límite cuando la otra función tiende justo hacia ese punto donde la f es continua, entonces este límite, por decirlo así, pasa hacia adentro de la función. ¿Ya? Aquí ahora propongo que veamos el ejemplo con un poco de detalle para ilustrar esa parte. Ya. Entonces, a ver, ahí. Ya. Ya. Entonces, aquí tomemos este ejercicio acá. El límite del arcoseno de esta fracción. ¿Ya? Entonces, arcoseno aquí es una función continua. Bueno, en este caso, sobre el intervalo para el arcoseno se toma el tramo hasta pi medio, sí. Pero como aquí se pide, a ver, entonces, se pide el límite aquí cuando x tiende a 1. Entonces, miremos acá, aquí, digamos, aquí, esta cosa aquí, el 1 menos raíz de x partido por 1 menos x, digamos, el 1 menos x, cuando x tiende a 1, tiende a 0, ¿ya? O sea, aquí esto tiende a algo del estilo 0 partido por 0. Entonces, tenemos que mirar primero a qué es lo que tiende aquí la parte interior. No. Aquí la parte interior. Para ver si tiene algún sentido aplicar después la continuidad del... O sea, en el sentido de que miramos primero esta parte de acá, ¿ya? Para ver si después podemos aplicar eso para el límite en total. Entonces, aquí, bueno, lo pusieron que simplemente lo pasaron para adentro, pero bueno, ya es que habría que ver aquí, es cosa de gusto de cómo se presenta aquí las cosas. El tema es que en sí tenemos que averiguar primero si esta expresión de aquí dentro del arcoseno tiende a algo de manera que el arcoseno sea continuo en ese punto. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea, esa primera condición aquí de que si f es continua en B, ¿ok? Pero bueno, aquí lo aplicaron nomás, ya miremos. A la larga, o sea, en la práctica, lo que están haciendo aquí, primero tenemos que chequear si este límite de aquí adentro se comporta bien y a cómo se comporta, ¿ya? Entonces, aquí, miremos este límite de acá primero. Ahí. Espero que se alcance a ver bien. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando tenemos ese tipo de límites, lo que hacemos con las raíces es aquí, para matar la raíz, entre comillas, eh, bueno, bueno, en este caso aquí lo hicieron diferente, en el sentido de que tomaron el 1 menos x como suma por resta acá. Tengo suma por resta
y tengo entonces que esto es 1 al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. ¿Ya? Y de esta manera puedo ahora cancelar este término del 1 menos raíz de x y me queda solamente 1 partido por 1 más raíz de x. Y esto ahora cuando x tiende a 1, tiende a un medio y el arcoseno de un medio ese efectivamente existe y es pi sextos. ¿Ya? En este caso aquí, lo que sería esta primera hipótesis que necesitamos es que como el arcoseno es continuo en b igual a un medio, entonces podemos pasar el límite aquí para adentro. ¿Ya? Eso, pero ya, la idea aquí, la principal idea es que este límite que está aquí afuera pasa aquí adentro de la función continua. ¿Ya? Eso, entonces eso es una propiedad muy útil que facilita el cálculo de muchísimas cosas. Bueno, aquí es esencialmente aquí como lo mismo aquí escrito de otra manera, ¿ya? Ya, ahora, este de acá, este teorema. No, pero ahí, pero cambiamos de color. Este teorema del valor intermedio. Ahora, este es un teorema que es de una utilidad enorme en la práctica. Por lo siguiente. A ver, de hecho, aquí abajo ya hay unos gráficos, entonces aprovechemos esos gráficos y los voy a ilustrar nomás o explicar. Ya, entonces, lo que dice ese teorema. Yo tengo una función continua en un intervalo. Entonces, aquí siempre estoy hablando de un intervalo cerrado, ¿ya? Sea este caso o este caso. ¿Ya? Da lo mismo. Este es el intervalo que estoy considerando. ¿Ya? Entonces, si yo me doy un valor que está entre, bueno, y aquí están suponiendo f de A distinto de f de B. En este caso, aquí pusieron siempre f de A menor que f de B, aunque podría ser al revés también. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí en el eje Y yo tengo un intervalito, ¿ya? De valores posibles. Y aquí también. ¿Ok? Ahora, para cualquier número en ese intervalo, aquí en el intervalo en el eje Y, que yo tengo acá o acá, para cualquier número, aquí pusieron n mayúscula, ¿ok? Ese teorema me dice que existe al menos un punto, al menos un número C, como aquí en este primer caso, existe un número C, de manera que la función f de C toma como valor este n, aquí. En este caso aquí tenemos este punto, ¿ya? Ahora, aquí, yo dije aquí al menos
aquí entonces existe un número, pero eso del existe un número quiere decir de que existe al menos un punto. Pueden existir más, como en este caso aquí, donde existen 1, 2, 3 valores distintos para C, en los cuales la F de C3 igual a F de C2 igual a F de C1 igual a este N que yo estaba buscando. A este N de acá. ¿Ya? Entonces, este de que aquí existe un número, esto quiere decir de que existe al menos, ¿ya? Un número C tal que, ¿ya? Ahí en el intervalo abierto aquí, en el interior. Porque aquí también tomamos el número n en el intervalo abierto. O sea, en el sentido de que n está en el intervalo abierto de f de a hasta f de b. ¿Ya? Y bueno, esa notación aquí tiene sentido si f de a es menor que f de b. Ahora, si f de a es mayor que f de b, entonces por supuesto aquí el intervalo se anota al revés, ¿ya? Entonces sería el intervalo de f de b a f de a, ¿ya? Pero la idea es que el intervalo aquí es el intervalo abierto. Eso. Ahora, ¿qué tiene eso de útil? En la práctica, eso es muy útil para saber de que si yo tengo eso, aquí, demuestre que existe una raíz de la ecuación, de esta ecuación, que está ubicada en el intervalo, o sea, entre 1 y 2. Ahora, ¿por qué eso puede ser útil? Aquí la cosa es que muchas veces en la práctica ustedes obtienen alguna ecuación y necesitan saber al menos aproximadamente dónde pueden encontrar alguna raíz, ¿ya? Entonces, ahí aparecen ese tipo de problemas, en el sentido de que me sirve si me pongo ahora entre colocar 5.000 litros o 6.000 litros, o mejor coloco 10.000 litros y 15.000 litros, no sé, para hacer alguna mezcla química, no sé, ¿ya? Pero como a eso apunta eso, ¿ok? Para que puedan por lo menos saber el rango de dónde pueden encontrar una solución, ¿ya? Y entonces miremos acá este problema. Para chequear eso, aquí lo que hacemos es súper simple. Fíjense acá, queremos saber una solución entre los valores 1 y 2, si existe una. Bueno, o sea, queremos demostrar que existe porque nos piden eso, ¿ya? Pero la idea es que si queremos saber si existe una raíz aquí entre esos dos puntos, una raíz donde raíz se refiere cuando esto es 0, ¿ya? Entonces tomamos aquí la función f de x igual a esto, ¿ya? Y busco dónde se anula. Entonces, lo que hacemos es que, o sea, o queremos saber si es que se anula en alguna parte en ese intervalo, ¿ya? Lo que hacemos es, evaluamos en un extremo, y evaluamos en el otro extremo, ¿ya? Entonces, aquí obtenemos dos valores,
en este caso es menos 1 y 12, con la particularidad de que este primer valor aquí es menor que 0 y el otro es mayor que 0. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Quiere decir, tengo aquí mi eje X, tengo aquí el número 1, aquí el número 2. Ya, aquí en alguna parte del eje Y, no importa mucho. Tengo que f en 1 es menos 1, o sea, por acá este punto, y en 2 es 12. Yups, por ahí, ya, pongámosle. Da lo mismo la escala aquí, ¿ya? Es solamente para tener un esquema. Entonces, lo que yo sé es que... no, bueno, ya en verde. Esta función de aquí, esta función f de x, bueno, pongámosla así, completa, ¿ya? Esta función, eso es un polinomio de grado 3, por lo tanto, sé que es continua en todo R, ¿ya? O sea, puedo aplicar el teorema de antes de la siguiente manera. Aquí no importa mucho, pero voy a cambiar aquí de color. No, ay, oh, ¿dónde estoy? Aquí, esto quería, ya. Entonces, lo que pasa es que aquí, entre medio, no importa mucho lo que hace la función, ¿ya? Bueno, tómelo como una función, ¿ya? No es perfecto el gráfico ahora, ¿ya? O sea, aquí, si yo tuviera que corregir eso, tendría que remarcar aquí esta parte como mala, aquí esta parte también estaría mala, ¿ya? Así que no lo tomen tan estricto. Pero a lo que voy es que no sé de qué manera la función llega de este punto de acá hasta este punto de acá, ¿ya? No sé cómo lo hace. Y no importa, porque yo sé que es de manera continua. O sea, yo pongo aquí mi lápiz y no lo levanto hasta llegar aquí al otro punto, ¿ya? Entonces significa que en alguna parte, en este caso por acá, esta línea tiene que cruzar el eje X. Y en ese punto entonces voy a tener Y igual a 0. ¿Ya? Por decirlo de manera drástica, podría tener un gráfico así también. Por ahí y ahí. Bueno, sin esa guatita por acá. Ya, ahí, ya, sin esto de aquí del lado izquierdo, ¿ya? Ah, ya, por ahí. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, aquí yo tendría un cruce, aquí habría otro cruce y por acá un tercer cruce, ¿ya? No importa. Lo único que me piden demostrar es que existe una raíz. No me piden saber la cantidad de raíces que existen aquí entre medio, ¿ya? Entonces, pero igual eso al menos es una salvación en muchas situaciones prácticas, en el sentido de que al menos sé que para ese margen, para ese rango, voy a poder solucionar un problema que tengo. Y no necesariamente quizás de la manera óptima, pero al menos ahí sé que voy por la segura, ¿ya? Bueno, aunque aquí ya perdonen por el dibujo que resultó muy eh, artístico casi, ¿ya? Pero bueno, eh, ya, aquí, bueno, hay más ejemplos con más cálculos y aquí ahora ya vienen los ejercicios respecto a ese capítulo. Y la verdad, bueno, perdón, pero esa parte aquí de límites al infinito y asíntotas horizontales,
Y verticales también, eso ya lo vimos antes, en el contexto de límites. De eso me acuerdo que lo vimos antes con ustedes, ¿o no? Sí. Ya, entonces, porque la verdad quiero empezar, ojalá si alcanzamos hoy día con las derivadas, pero ahora sería tiempo para hacer un pequeño receso, porque ya hicimos la hora de clases y hay que respetar las órdenes. Así que, a ver, ups. Bueno, ya, en primer lugar voy a dejar de grabar. ¿Dónde está? Ah,